Muy buenas tardes. A continuación les estaré hablando un poquito de inteligencia artificial, el impacto y la situación actual, tanto a nivel global como en Paraguay. Yo trabajo, como bien mencionado anteriormente, en la Universidad Nacional de Asunción. Trabajo con inteligencia artificial aplicado a imágenes digitales en el área de visión artificial. Y bueno, estamos haciendo bastantes cosas interesantes desde la academia. Bueno, la agenda tiene que ser bastante breve, tengo 15 minutos. Voy a dar una pequeña introducción de lo que es inteligencia artificial y su importancia el día de hoy. Cuáles son las ventajas y los riesgos que tiene la inteligencia artificial, la situación global y cómo se encuentra Paraguay en relación al mundo en el tema de inteligencia artificial. ¿Cuál es el camino necesario que tenemos que tener para poder aumentar las ventajas que nos da la IA? ¿Cuáles son algunos cuidados que tenemos que tener a la hora de aplicar IA y algunas conclusiones? Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permite a los sistemas realizar tareas de manera inteligente, ¿sí? Como la resolución de problemas y toma de decisiones que antes solamente lo hacían humanos, y tiene la capacidad de aprendizaje. La IA no es una tecnología del futuro, sino ya es una tecnología del presente. Hoy día está prácticamente en todas las actividades humanas, desde tareas sencillas como un asistente digital virtual y la utilización de grandes industrias a través de la implementación de software que utilizan inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja que tiene la inteligencia artificial? Nos permite automatizar tareas que son repetitivas y que a las personas o a los humanos les va a llevar mucho tiempo, y eso hace que los humanos o las personas podamos concentrarnos en tareas mucho más importantes. Por ejemplo, en una industria manufacturera ya hay robots inteligentes que se encargan totalmente del ensamblaje. También gracias a la inteligencia artificial se puede hacer análisis de un gran volumen de datos y obtener información relevante que sería imposible tener con técnicas tradicionales. Por ejemplo, en salud hay algoritmos que ayudan a poder diagnosticar o a detectar enfermedades como el cáncer de manera prematura, y eso ayuda a tener un mejor tratamiento. Desde la academia he tenido la posibilidad de trabajar en varios proyectos de investigación, y eso me dio también la posibilidad de trabajar en algunos proyectos de innovación con algunas empresas que justamente estaban relacionados en este tema, que es la de hacer diagnóstico automático por medio de imágenes digitales utilizando técnicas de inteligencia artificial. Hemos hecho software que implementa inteligencia artificial para el diagnóstico de retinopatía diabética, tosoplasmosis ocular, el cáncer de piel. También en proyectos de innovación con una empresa que hace diagnóstico de imágenes hemos realizado un sistema de alerta para el ACV, por ejemplo. El ACV es una enfermedad, o sea, es una situación que se da y tiene una ventana crítica de 6 horas cuando ataca a las personas, los cuales hacer un tratamiento es bastante crítico. En el estado actual, aquí en Paraguay, una persona va al hospital por ACV y la atiende un médico de guardia, para que no es necesariamente especialista. Para poder hacer el diagnóstico se tiene que hacer un estudio tomográfico, y a través de un reporte, un informe que hace un experto en imágenes médicas, se indica si la persona tiene ACV, si es isquémico o hemorrágico. En los hospitales privados eso tarda entre 24 a 48 horas. En un hospital público, aquí en Paraguay, a veces llega a la semana. Muchas veces, ya moría el paciente y recién se tiene el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por técnicas de inteligencia artificial implementamos un sistema de alerta que
permite a los médicos darle prioridad a aquellas personas cuyo estudio de la tomografía tiene mayor probabilidad de hacer ACV. Bueno, entonces con técnicas de inteligencia artificial se puede tener un impacto impresionante en la vida de las personas. Pero también tiene riesgos. Uno de los riesgos es el desplazamiento de empleos. Como la inteligencia artificial puede realizar o puede automatizar un montón de tareas que anteriormente, que actualmente también en países que no tienen implementado la tecnología lo hacen personas, eso puede ocasionar que no sea más necesario cierto sector o ciertas profesiones. Según algunos estudios globales, entre un 15 y un 30% de los empleos actuales son bastante vulnerables ante la automatización. Otro de los riesgos es los sesgos algorítmicos. Como la inteligencia artificial requiere del uso de mucha infraestructura, también se necesita cierto conocimiento especializado, está más desarrollado en ciertos sectores del mundo y los datos son adquiridos en esos lugares y eso muchas veces hace que no se tenga una variedad completa de datos y estos algoritmos tienen cierto sesgo o perpetúan discriminaciones. Hemos trabajado con imágenes de cáncer de piel. Las bases de datos públicas fueron hechas en Estados Unidos y obviamente hay cierto tipo de imágenes de personas con algún tipo de piel que no es necesariamente la blanca, que no está muy bien representado. Entonces estos algoritmos tienden a fallar para esos casos. También, como ejemplo, hay casos documentados de sistemas de reconocimiento facial que tienen tasas de error mucho más altas para personas de piel oscura. Entonces ese es un riesgo que es el sesgo algorítmico, ¿verdad? ¿Cuál es la situación global de la inteligencia artificial? El liderazgo está por países desarrollados, específicamente Estados Unidos y China son las que encabezan la carrera de la inteligencia artificial, ya que son las que invierten más, cuentan con mayor capacidad, capacitación de las personas y tienen muchas empresas tecnológicas. En Europa ellos se están enfocando más en el uso ético de la inteligencia artificial y ya tienen algunos marcos regulatorios como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. ¿Cuáles son sectores claves de aplicaciones? Ya le había hablado en la salud. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar muchísimo para dar soporte al diagnóstico. También la industria, automatización de procesos, por ejemplo en la manufactura, y la educación, donde se puede implementar plataformas personalizadas para la educación de las personas. ¿Cuál es la situación de Paraguay frente a la IA? ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos una infraestructura tecnológica bastante limitada. En la Universidad Nacional de Asunción, en nuestro grupo de investigación, nosotros tenemos un clúster que tiene bastantes capacidades computacionales para nuestro contexto, que nos permite hacer ciertas experimentaciones y desarrollar ciertos modelos. Pero ninguna otra universidad nacional dentro del contexto del país cuenta con esa infraestructura. Tampoco las universidades privadas. Dudo que empresas privadas tengan esa capacidad computacional ellos de manera propia para poder generar modelos y soluciones robustas. Muchos utilizan ciertos servicios en la nube, pero ahí está compartiendo, dependiendo de qué tipo de negocio, sectores, datos muy importantes. Entonces, Paraguay tiene una infraestructura limitada y eso es muy importante para poder entrenar modelos de inteligencia artificial. También faltas políticas específicas. En la primera charla nos habló un poquito de lo que estaba haciendo el MITIC y nos habla de lo que hicieron de agosto del 2024, hace cuántos, 5 años, o sea, 5 meses. Todavía no tenemos una política de IA clara
tenemos un camino, todavía no desarrollamos una estrategia de cómo vamos a ir trabajando con esta tecnología. Hay una necesidad de marcos regulatorios para fomentar la innovación y evitar el uso indebido de la tecnología. Si queremos un marco regulatorio de inteligencia artificial, primeramente tenemos que tener un proyecto de ley de protección de datos personales. Solamente Paraguay y Bolivia, entiendo, en la región no tiene un proyecto de ley de datos personal, y eso es importantísimo como base para la regulación de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son algunas oportunidades que tenemos acá a nivel local? La agricultura. Por medio de algoritmos de IA podemos optimizar cultivos y también se pueden utilizar algoritmos predictivos de condiciones climáticas adversas. La educación, la implementación de herramientas educativas basadas en IA puede ayudar a reducir las brechas de aprendizaje. En el sector público, automatizar servicios para mejorar la eficiencia administrativa. Desde la Universidad Nacional de Asunción, específicamente la Facultad Politécnica, con ayuda de COICA, se está implementando un centro de innovación con una inversión de $13 millones alrededor. Y la idea es justamente conectar la academia con las otras instituciones públicas y también con instituciones privadas. En base a esa sinergia que se creó en la facultad, hemos creado un laboratorio específico para poder dar servicios desarrollando soluciones de inteligencia artificial. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? Muchas empresas o técnicos de las empresas privadas se nos acercaron, pero lastimosamente los dueños son bastante celosos de los datos de su negocio, ¿verdad? Y con las instituciones públicas es que las necesidades que se tienen son muchas veces más básicas, y también existe ese contexto, esa necesidad de tener algún tipo de enganche político que muchas veces para nosotros los científicos no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué desafíos tenemos? Tenemos desafíos en la parte de la formación de recursos humanos. Hay pocos programas serios en el país donde se le está formando con respecto al tema de inteligencia artificial. En uno de los debates que tuvimos, una de mi idea, mi propuesta es que se tienen que modificar todas las mallas curriculares y que la inteligencia artificial tiene que estar en prácticamente todas las carreras, porque es una herramienta que es transversal a todo. De hecho, sería bueno que desde el colegio ya se empiecen a poder ver temas relacionados a inteligencia artificial, pero eso implicaría la capacitación de muchos de los docentes que todavía no tienen habilidades tecnológicas. Bueno, ¿qué acciones podemos tener para maximizar las ventajas de la IA? Hay que invertir en educación y capacitación, fomentar programas educativos desde niveles básicos hasta avanzados, promover la actualización de nuestros docentes. Muchos de nuestros docentes, y más aquellos que no nacieron con la tecnología de la inteligencia artificial, con respecto a la inteligencia artificial, están bastante retrasados. Políticas públicas inclusivas, diseñar marcos regulatorios. Tenemos que incentivar la innovación, pero también tenemos que tratar de proteger a los ciudadanos con los usos indebidos de la tecnología de sus datos. Promover la colaboración público-privada. Hay que crear ecosistemas colaborativos entre el gobierno, las universidades y las empresas para impulsar proyectos de IA. Había mencionado anteriormente y en su charla que en la academia se tiene a profesionales que tienen mucho conocimiento. Muchas de las otras instituciones públicas tienen problemas, también el sector privado, pero nos está costando en Paraguay conseguir conectar estos sectores. ¿Qué evitar para no generar problemas?
el uso irresponsable de datos, ¿sí? Implementar estrictas políticas de privacidad para evitar la explotación indebida de datos personales, asegurar que los sistemas de IA cumplan con normativas claras de protección de datos. Todavía no tenemos en Paraguay una ley de protección de datos, esperamos tenerlo pronto. También la falta de inclusión, evitar que los beneficios de la IA se concentren en pocos sectores o regiones. De hecho, a nivel mundial se está generando una brecha tecnológica en términos de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para desarrollar soluciones robustas de inteligencia artificial se necesita de cierta infraestructura que la mayoría de las universidades en Latinoamérica no cuentan. Conversando con una colega de la investigadora de la UNAM que trabajan justamente en el área de procesamiento del lenguaje natural, y le había consultado si ellos tenían la posibilidad dentro de la UNAM, ¿por qué nunca no desarrollaron alguna solución parecida a la del chat GPT, por ejemplo? Y evidentemente no era por la falta de conocimiento o experiencia en trabajar con estos tipos de algoritmos, sino era por la falta de infraestructura. Entonces va a ser cada vez más notorio el avance o las soluciones que se van a poder generar en aquellos lugares que cuentan con infraestructura para poder entrenar estos modelos. Algunos cuidados imprescindibles que tenemos que tener en la aplicación de la IA es la transparencia y la explicabilidad. Los algoritmos deben ser comprensibles y auditables. Existen ciertas arquitecturas o ciertas herramientas de inteligencia artificial que no son tan interpretables, son muy buenas para dar resultados, pero tienen el problema que se conoce como la caja negra. Y ese tipo de arquitectura hay que tratar de evitar usar en ciertos sectores. Imagínense que en un futuro, entiendo que en algunos lugares para poder dar préstamo ya están usando algoritmos de inteligencia artificial, en el cual si no se te concede un préstamo no hay ninguna respuesta, digamos, transparente del por qué se tomó esa decisión, ya que lo tomó un algoritmo. Entonces estos algoritmos tiene que ser bastante transparente y poder ser explicable. Lo mismo pasa con el ámbito médico, donde hay ciertas arquitecturas que ayudan y tienen muy buenos resultados en el diagnóstico, pero genera desconfianza en el sector de la medicina porque no hay ninguna garantía de que estos algoritmos efectivamente están tomando decisiones basadas en ciertas patologías que tiene o ciertos síntomas que tienen los pacientes. Hay que evitar el sesgo y la discriminación, utilizar conjuntos de datos diversos para entrenar los modelos, garantizando resultados justos. Y el último, que es el monitoreo constante en ciertos sectores críticos como la salud o también en el ámbito de impartir justicia, si se están utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Hay que hacer un constante monitoreo para identificar y corregir errores no deseados. Son lugares críticos. Algunas conclusiones: la inteligencia artificial es una de las tecnologías más transformadoras en nuestro tiempo, ¿sí? Tiene impacto directo en personas, empresas y gobierno. Si nos comparamos Paraguay con el resto del mundo, estamos bastante rezagados en términos de la adopción de la IA, debido, como le había mencionado, a la limitada infraestructura, formación de recursos humanos y también políticas. Para maximizar los beneficios de la IA es necesario invertir en educación y promover la colaboración público-privada. Por último, el futuro de Paraguay, de la IA en Paraguay, depende de las decisiones que tomemos hoy. Hoy día ya necesitamos acelerar este proceso de adopción como país, buscar políticas claras, tratar de hacer alguna capacitación masiva, como dijo Cristina, tal vez de un número insano de personas que están trabajando en el ámbito público, y sobre todo aquellos que están en
dando o educando en las universidades y en los colegios. Muchas gracias.